Encontré el rastreador por pura casualidad. Apenas un día después de que mi hijo pasara a revisar mi vieja camioneta. Al principio creí que era una coincidencia rara, pero cuando metí la mano debajo del chasis y mis dedos rozaron ese pedazo de metal tibio, el mundo que conocía se movió despacio y pesado, como cuando el hielo se parte bajo tus pies. Me llamo Paloma Ramírez. Tengo 68 años. Los sábados por la mañana siempre han sido de mi camioneta, desde que tengo memoria, incluso después de que mi esposo se fue, incluso cuando el rancho se volvió demasiado silencioso. Seguí con la rutina. Así el silencio parecía algo que yo elegía, no algo que me habían dejado. Esa mañana me deslicé con la carretilla debajo de la Ford, esperando lo de siempre. Pero mis nudillos chocaron con algo liso, frío y que no pertenecía ahí. Me detuve. Moví la linterna y me acerqué hasta que la luz lo atrapó completo. Un aparatito negro, no más grande que una baraja, pegado al chasis con un imán grueso. Una lucecita roja parpadeaba tranquila, como si respirara. Primero pensé que era del taller, algún aparato de diagnóstico que se me había olvidado, pero al tocarlo con la yema del dedo estaba caliente. No caliente por el sol del garaje, caliente porque lo estaban usando. Me quedé ahí tendida un rato largo, oyendo cómo mi propio corazón retumbaba en el hueco debajo de la camioneta. Gabriel había estado parado justo ahí ayer, agachado en ese mismo lugar, diciendo que quería revisar un ruidito antes de que yo fuera a la ciudad. Nunca le habían interesado los ruidos. Apenas le interesaba la camioneta. Mi primer impulso fue llamarlo y preguntarle qué carajos era eso y por qué estaba ahí. Pero algo dentro de mí, una cautela vieja que uno agarra después de tantos años viviendo sola, me dijo que me callara, que fuera despacio, que entendiera antes de abrir la boca. Salí de debajo de la camioneta y me limpié las manos en un trapo que de pronto se sintió muy delgado. El aparato seguía parpadeando, paciente, vivo, como esperando mi siguiente jugada. Y yo solo podía pensar en quién lo había puesto ahí y hace cuánto. Agarré el celular para sacarle fotos, sabiendo que esto apenas empezaba. Me senté en la mesa de la cocina con las fotos del aparato abiertas en el celular, brillando sobre la madera como si fueran radioactivas. Mi cabeza daba vueltas al mismo dato. Esta semana solo 3 personas habían entrado a mi taller. Don José, el vecino. Pasó hace 2 días a devolverme una llave inglesa que me pidió prestada. 75 años. Las manos le tiemblan, pero fiel como siempre. Apenas sabe mandar un mensaje de texto, menos poner un rastreador debajo de una camioneta. Luego el muchacho del gas propano, joven, educado, demás. De esos que piden disculpas hasta por pisar el césped, un desconocido sin motivo para vigilarme. Y luego estaba Gabriel. Me agarré del borde de la mesa cuando su nombre se me asentó en el pecho como plomo. Ayer entró silbando desafinado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mamá, déjame ver ese ruidito que mencionaste, no más para que vayas tranquila. Su voz sonaba demasiado alegre, demasiado rápida, y se quedó más tiempo del normal en el taller. Cuando le pregunté qué revisaba tanto, se rió y dijo, cosas de rutina, sin mirarme a los ojos. En ese momento no le di importancia. Quería creer que había venido porque le importaba. Una visita suya siempre me encendía algo cálido por dentro, aunque durara poquito, pero ahora, con el rastreador clarito en la pantalla, su sonrisa nerviosa se repetía en mi cabeza. Cómo se limpiaba las manos en el pantalón. Cómo dijo, tú confías en mí, ¿verdad? Antes de irse. Me levanté y me acerqué a la ventana. Mirando la entrada vacía, mi reflejo me devolvió la mirada, más vieja de lo que recordaba, cargando una preocupación que no quería aceptar. Solo 3 personas tenían llave del taller, y solo una conocía mi camioneta lo suficiente como para poner algo así sin dejar huella. Volví a tomar el celular. Los dedos me temblaban un poco, y me obligué a ver las fotos otra vez. Puse el aparato sobre un trapo de cocina doblado. La luz roja seguía latiendo como si tuviera vida propia.
Le tomé fotos desde todos los ángulos, acercando el lente al número de serie, a la placa magnética, al cableado. Las manos no me temblaban, pero por dentro sentía que algo se me estaba rompiendo, algo que no quería mirar de cerca. Susurré en la cocina vacía. Gabriel, ¿qué hiciste? La voz retumbó demasiado en la casa sola. Limpié el rastreador con un trapo nuevo, con cuidado de no dejar mis huellas. Los pasos metódicos me calmaban documentar, limpiar, guardar, rotular, cosas que podía controlar cuando todo lo demás se me escapaba. Busqué una cajita de cartón en la despensa y metí el aparato, rellenándola con periódico. Luego me quedé pensando. La cara de mi hijo se me vino encima a los 6 años, con las rodillas raspadas. A los 17 con toga y birrete. A los 32 con los ojos cansados pidiéndome dinero que no tenía. Igual cerré la caja. En la estafeta. La empleada escaneó el paquete. Inglaterra. Qué lejos para algo tan chiquito. Es un regalito, dije, forzando una sonrisa. Cuando dejó caer la caja en el saco de salida, se me encogió el estómago. Caminé despacio hasta la camioneta, agarrándome del pasamanos como si la tierra fuera a moverse. Si el aparato seguía activo, su señal pronto cruzaría el Atlántico, dejando que quien lo puso me siguiera rastreando. Aunque para mí la dirección no tuviera ningún sentido, me quedé sentada al volante, con el motor en marcha lenta, el celular frío en la mano, esperando la reacción que vendría. Pasaron 12 horas hasta que sonó el teléfono. Estaba lavando una taza cuando vibró sobre la barra. El nombre de Gabriel parpadeó en la pantalla. Casi nunca llamaba 2 veces por semana. Esta era la tercera en menos de una hora. Me sequé las manos y contesté. Gabriel, ¿estás bien? Primero llegó su respiración rápida, entrecortada. Mamá, oye, ¿has salido hoy? No, dije. Me quedé en casa. Silencio. Luego su voz se puso más delgada. ¿Segura no fuiste ni un ratito a la ciudad? Te dije que no salí. Exhaló fuerte, como si le hubieran dado un golpe. Bueno. Solo preguntaba. Se me hizo un nudo frío en la panza. ¿Por qué preguntas así? Intentó reírse, pero se le quebró. Por nada, mamá. Pensé que tal vez habías salido. La camioneta sonaba rara ayer y no quería que te quedaras tirada. Nunca te había preocupado eso. No contestó. La línea zumbaba con un pánico silencioso que él tragaba a la fuerza. Me alejé del fregadero, apretando más el celular. Gabriel, ¿para qué llamas de verdad? Las palabras le salieron atropelladas. Nada, mamá. Solo asegurarme de que estás bien. ¿Puedes revisar la camioneta por mí? ¿Encenderla aunque sea un segundo? No, dije. Hoy no. Otro silencio. Más pesado. Sí, claro, está bien. Algo cambió dentro de mí. Pequeño, filoso, imposible de ignorar. No preguntaba por mí. Preguntaba por la camioneta. Necesitaba saber si se había movido y por qué no. Mamá, dijo bajito, me dirías si algo anda mal. ¿Verdad? Dejé que la pregunta flotara entre nosotros, espesa como humo. Te hablo mañana, dije. Intentó detenerme. Espera, mamá. Colgué antes de que terminara. Me quedé parada en la puerta un rato largo, escuchando cómo la casa respiraba sola a mi alrededor. El celular pesaba más de lo normal. Las paredes parecían más cerca, y la verdad que había tratado de no ver me apretaba más fuerte contra las costillas. Gabriel no tenía miedo de que yo anduviera muy lejos. Tenía terror de que no hubiera ido a ningún lado. Después de esa llamada, ya no pude dormir. Me senté en la mesa con la laptop que Gabriel me había arreglado hacía 3 meses, la que según él andaba lenta. Todavía recordaba lo orgulloso que se veía cuando dijo, mira, mamá, quedó como nueva. Ahora ese recuerdo ardía. La encendí y abrí el administrador de tareas como él me había enseñado. Apareció una lista larga de programas, casi todos conocidos. Uno no, Remote Access Service Exe. Se me puso la piel de gallina. Hice clic más adentro.
La fecha de instalación coincidía con la semana que Gabriel pasó casi una hora solo en mi cocina, limpiando archivos basura. «Gabriel, ¿qué estás haciendo?». El susurro sonó demasiado fuerte. Abrí los registros de acceso, estados de cuenta del banco, escrituras de la casa, expedientes médicos, abiertos en horarios en que yo ni siquiera había tocado la computadora. Archivos que Gabriel no debía saber que existían. El celular vibró con un mensaje suyo: «Mamá, llámame cuando despiertes, por favor». Lo puse boca abajo. Revisé la configuración de pantalla compartida. Permitir control remoto estaba marcado. Los registros mostraban accesos repetidos, cada uno de unos 20 minutos, siempre cerca de sus llamadas nocturnas de «solo quería saludar». No solo me había vigilado, me había visto a través de mis propias cosas, mi pantalla, mis cuentas, mi vida privada. Se me cerraron los puños en el regazo. Intenté buscarle excusas, como hacen las mamás. Tal vez pensó que me ayudaba, tal vez se asustó, tal vez no midió lo grave, pero su voz temblorosa en el teléfono contaba otra historia, un hombre muerto de miedo, porque ya no podía seguir mi camioneta. Volví a mirar la pantalla. El último archivo que abrió brillaba arriba de la lista: mi testamento. Al amanecer ya sabía que no podía quedarme sola con mi miedo. Manejé hasta el taller de don Luis en las afueras de Saltillo, el lugar donde mi esposo llevaba la camioneta por 20 años. Don Luis salió de atrás del mostrador limpiándose la grasa de las manos cuando me vio. «Paloma, ¿estás bien? ¿Te ves pálida? Necesito que veas algo», dije. Y puse el celular con las fotos sobre el mostrador. Se acercó. Su cara se endureció de inmediato. «¿Dónde lo encontraste?» «Debajo de mi camioneta». Me miró un segundo largo y luego me hizo señas para pasar al fondo. «Ven». En el área de servicio ajustó los lentes mientras las herramientas sonaban suave. «Esto no es solo un rastreador», dijo. «Es una interfaz completa con la computadora del motor. Quien lo puso puede controlar la camioneta, no solo mirarla». Se me cayó el alma a los pies. ¿Controlar? Sí, señaló un cable. «Mira esta línea. Va directo a la unidad de control del motor. El que tenga el aparato gemelo puede apagar el motor en plena carretera. También trabar los frenos». Soltó el aire despacio. «A alta velocidad no la cuentas». Me agarré del banco de trabajo. «Luis, ¿quién usa algo así?». No endulzó nada. «Gente que quiere que alguien desaparezca, fraudes de seguros, esposos celosos, prestamistas, no son aficionados». La pieza se sintió más fría. «¿Puede fallar? ¿Tal vez es solo un rastreo avanzado?». «No». Me interrumpió suave. «Esto es con intención. Y quien lo instaló sabe de camionetas. Tuvo que meterse debajo, pasar el cableado limpio, esconder la interfaz. ¿Dudó? ¿Tienes enemigos? Solo a mi hijo». Estuve a punto de decir, pero las palabras se me quedaron atascadas. Don Luis siguió. «Deberías ir con el Ministerio Público o directo con la Federal. Estos aparatos son ilegales, existen por algo». Asentí, aunque me sentía lejos. Mi cabeza regresaba una y otra vez a la voz temblorosa de Gabriel, a su urgencia porque encendiera la camioneta aunque fuera un segundo. Todo encajaba con una facilidad aterradora. Al salir, don Luis me puso la mano en el hombro. «Paloma, ¿quién puso eso en tu camioneta? Jamás pensó que lo ibas a encontrar». Manejé a casa despacio, agarrando el volante más fuerte de lo necesario. El rastreador nunca había sido para seguirme. Había sido para pararme en seco. Llevé la carpeta con todas las pruebas a don Rafael Morales, el abogado que llevó los papeles de mi esposo. Nos conoce desde hace casi 30 años. Cuando vio mi cara ni preguntó tonterías. Solo dijo: «Pasa, Paloma», y cerró la puerta. Puse sobre su escritorio las fotos del rastreador, las capturas de la laptop y las hojas impresas de los accesos. Me salió la voz rara. Alguien me ha estado metiéndose en mis cuentas, las escrituras, hasta mi testamento. Rafael revisó los papeles despacio. Se le tensó la mandíbula.
¿Quién más tiene acceso a tu computadora? Solo Gabriel, dije. Me dolió antes de que él reaccionara. Dejó los papeles. Paloma, déjame revisar algo en el registro estatal. Un momento. Tecleó rápido y se quedó más tiempo en una pantalla. Su cara cambió primero sorprendida, luego seria. Paloma, hace 2 semanas se registró un poder notarial amplio a tu nombre. Yo nunca firmé nada. Susurré. Lo sé, dijo suave. El notario marcó la firma como sospechosa. Intentaron localizarte, pero tu celular no tenía señal. Ese fin de semana había estado en la cabaña de la sierra, sin cobertura. Me giró la pantalla. Ahí estaba mi firma al pie del documento, casi perfecta, pero un poquito demasiado lisa. Una falsificación bien practicada. Me llevé la mano al pecho. ¿Por qué haría algo así? ¿Para qué necesita tanto control? Rafael abrió otro archivo. Se pone peor. Hace 3 días alguien usó tu rancho como garantía de un préstamo privado. 340,000 pesos. Sentí que se me iba el aire. Puso mi tierra, la tierra de mi familia, de garantía. ¿Con quién? Rafael dudó. Una empresa fantasma ligada a un grupo de prestamistas pesados que operan desde Tijuana. Cuando no pagan, aprietan. Juntó las manos. Gabriel está metido en un problema muy gordo. La habitación zumbaba como alarma lejana. Recordé las preguntas rápidas de Gabriel por teléfono. El miedo en su voz. La urgencia porque manejara la camioneta. El rastreador no era para vigilarme. Era para que todo terminara limpio. Rafael se inclinó. Paloma, esto no es descuido, es desesperación. Quien falsifica un poder y arriesga un rancho como el tuyo, ya está preparándose para consecuencias que no puede escapar. Mi respiración tembló mientras volvía a ver la firma robada. Mi propio nombre, robado. Si mi hijo era capaz de reescribir mi vida en papel, no tenía idea de qué más estaría dispuesto a reescribir. Regresé del despacho de Rafael con la firma falsa quemándome en la memoria. Cuando llegué al rancho mis manos ya no temblaban. Las había reemplazado una determinación fría que no sentía desde hacía años. Si Gabriel quería control, pues que se enfrentara de una vez a lo que había hecho. Paré en una tienda de electrónica en Monterrey y compré 4 cámaras miniatura, una grabadora de voz sencilla y una laptop barata que nadie más que yo tocaría. El muchacho ni preguntó. Yo ni expliqué. En casa caminé despacio colocando cada cámara donde viera sin ser vista detrás de la repisa de la sala. Cerca del reloj de la cocina, escondida en el viejo trastero que da al sofá. Me sentía como si estuviera preparando mi propia casa para escena de crimen. Y cada paso me retorcía el corazón. Nunca imaginé que llegaría a esto. Cuando terminé, saqué la tarjeta que Rafael me había dado meses atrás y marqué el número que escribió atrás. «Habla la agente Martínez», contestó una voz tranquila. «Me llamo Paloma Ramírez», dije. «Quiero denunciar un intento de fraude y algo más, algo peligroso». Le conté todo en voz baja y firme: el rastreador, el spyware, los documentos falsos, el préstamo. No me interrumpió. Cuando acabé, su tono cambió. «Señora Ramírez, necesito que consiga una declaración grabada de su hijo. ¿Puede hacerlo?» «Sí», susurré, aunque la palabra raspaba. «Mañana por la mañana habrá 2 agentes cerca. No lo confronte sola sin la grabadora encendida». Colgué y me senté en la orilla de la cama mirando el contacto de Gabriel en el celular. El pulgar me tembló un segundo antes de marcar. Contestó al primer tono. «Mamá, pásate mañana», dije. «A las 9. Solo tú». Una pausa y una respiración entrecortada. «Está bien. Ahí estaré». Colgué. La casa se acomodó a mi alrededor, callada y esperando. Mañana la verdad iba a entrar por mi puerta. Gabriel llegó a las 9 en punto. Brielle entró detrás de él sin esperar que la invitara. Los ojos inquietos. Los llevé al sofá. La grabadora en mi bolsillo ya estaba encendida. Gabriel intentó sonreír. «Mamá, ayer sonabas molesta. ¿Qué pasa?» Me senté frente a ellos. «Encontré algo debajo de mi camioneta». Se le tensaron los hombros.
A Briel se le cerraron los dedos sobre la bolsa. Un rastreador, dije. Instalado por alguien que sabe de motores. Gabriel tragó saliva. Mamá, ¿te puedo explicar? Pues explica. Abrió la boca, la cerró. Briel intervino cortante. Era para cuidarla, Colton, dile. Él le lanzó una mirada de advertencia. Briel, cállate. Me incliné. ¿Cuidarme de qué? Silencio largo. Luego Gabriel se quebró. Debo dinero, mamá. 340,000 pesos. Me dijeron que si no pagaba se quedarían con todo. Me entró el pánico. Se me cerró la garganta. Entonces falsificaste mi firma. Pusiste mi rancho de garantía. Bajó la cabeza, hundiendo los dedos en las rodillas. Pensé que si creían que tú ya no estabas, el préstamo se transferiría limpio. No quería hacerte daño. No vi otra salida. Briel soltó. No debía llegar tan lejos. El aparato fue idea mía. No creí que pudiera trabar los frenos. Sus palabras quedaron colgando, irrefutables, condenatorias. Me puse de pie despacio. Agente Martínez, dije casi en un susurro. Ya pueden pasar. 2 agentes salieron de la cocina. Gabriel me miró, los ojos llenos de lágrimas, completamente destrozado. No se resistió cuando le pusieron las esposas. Pasaron 6 meses antes de que abriera la 5ª carta de Gabriel. Las primeras 4 seguían cerradas en un cajón, demasiado pesadas para los días en que todavía me despertaba oyendo su voz por la casa. Pero esa mañana, con el café enfriándose entre mis manos, desplegué la hoja. Mamá, lo estoy intentando. La terapia ayuda. Entiendo lo que hice. Tú no me fallaste. Yo me fallé. Su letra temblaba. La mía también lo hubiera hecho. La leí 2 veces y la dejé junto a Luna, la border collie que adopté hace 3 meses. Te hubiera caído bien, murmuré. Aunque las palabras sabían agridulces, la vida había vuelto a encontrar su ritmo, las juntas en el centro del adulto mayor, los talleres de seguridad financiera, las noches tranquilas que ya no se sentían tan embrujadas. Cuando don José pasó con un frasco de chile, se detuvo al ver la carta. ¿Le vas a contestar? Todavía no, dije. Pero tampoco la tiré, asintió suave. Ya es algo. Lo vi irse. Doblé la carta y la guardé en un cajón, ni escondida ni a la vista, solo guardada. Si quieren escuchar más historias como la mía, denle me gusta, dejen un comentario o suscríbanse. Su apoyo hace que estas verdades lleguen a quien las necesita. Hay heridas que cierran despacio. Hay caminos que no terminan donde uno cree. Y el perdón, ese sigue siendo un lugar al que apenas estoy aprendiendo a llegar.